en esta segunda parte, entonces, vamos a tratar de caracterizar esta modernidad líquida que eh, que ha planteado Zygmunt Bauman. Hemos hecho referencia a esta diferenciación entre la modernidad sólida y la modernidad líquida, a qué refiere esta metáfora de lo líquido y cuáles son las consecuencias a partir de las cuales nosotros podemos caracterizar esta sociedad. Y entonces ahora vamos a ir profundizando algunas de estos eh, de estas características que menciona Bauman. Bien, una de las consecuencias entonces de esta aparición de lo líquido tiene que ver con la pérdida de importancia de la ética del trabajo, de la cultura del trabajo y de la idea de progreso que marcó a la sociedad industrial, y el reemplazo de la misma por una ética del consumo. Bauman caracteriza esta sociedad basada en la importancia del trabajo y del progreso, describiendo eh, el ayuntamiento de Leeds, ¿sí? O sea, la edificación de esta ciudad en la que ha vivido los últimos años de su vida Zygmunt Bauman. Y entonces él dice que cuando nosotros ingresamos al ayuntamiento, vamos a ver toda la decoración del salón ese de entrada. Entonces dice Bauman lo siguiente: sobre el cielo raso del salón fueron escritas en oro y púrpura las reglas que debía seguir todo aquel que quisiera unírseles en esa marcha a esta sociedad burguesa que estaba comenzando. Entre los sacrosantos principios de una ética burguesa autoafirmada y autoasertiva del tipo de la honestidad es la mejor política, o ley y orden, un precepto llama la atención por su concisión enérgica e inflexible. Ese precepto era hacia adelante, o sea, la idea de progreso. Los ancestros de la ciudad, a diferencia de los visitantes contemporáneos del edificio, no debían tener ninguna duda de lo que esto significaba. No tenían necesidad, seguramente, de preguntar cuál era el significado de la idea de ir adelante, llamada progreso. Conocían la diferencia entre hacia adelante y hacia atrás, y podían alegar que la conocían porque ejecutaban el acto que producía esta diferencia. Junto con hacia adelante, otro principio había sido pintado en oro y púrpura: el trabajo todo lo vence. Hacia adelante era el destino, el trabajo era el vehículo que debía conducirlos hacia allí. Y los ancestros de la ciudad se comisionaron la construcción del ayuntamiento que comisionaron la construcción del ayuntamiento, tuvieron las fuerzas suficientes como para mantenerse en carrera hasta llegar a destino. Entonces, esa es la modernidad sólida basada en esta ética del trabajo, basada en la idea de progreso, en donde el trabajo es fundamental porque es el elemento a partir del cual se da la producción. ¿La producción de qué? La producción de bienes, la producción de mercancías. Y el trabajo, además, eh, fijado en la idea de un futuro previsible, permite postergar las gratificaciones del momento para luego obtener determinados beneficios, ¿sí? O sea, ahorrar para poder comprarse la casa, o ahorrar para pagar la educación de los hijos, ¿sí? Entonces, esa es la sociedad
de productores. Esa es la modernidad sólida. En la actualidad, lo que impera es una estética del consumo, ¿sí? En donde más que las mercancías, más que los bienes, lo que importan son las ideas, más que el ahorro para el futuro, lo que importa es vivir el instante, o sea, satisfacer el deseo lo más rápidamente posible. ¿Y eso por qué? Porque el futuro es imprevisible. Por lo tanto, uno no puede proyectar a futuro la satisfacción de las necesidades, sino que tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible porque no sabe qué es lo que sucederá a continuación. Este mundo fluido es, dice Bauman, el mundo del desempleo estructural, donde nadie puede sentirse ni seguro ni a salvo. No existen, plantea Bauman, habilidades ni experiencias que, una vez adquiridas, garanticen la obtención de un empleo y en el caso de obtenerlo, éste no resulta duradero. Esta política de precarización del trabajo y de la vida es deliberada porque produce como resultado la descomposición y el languidecimiento de los vínculos humanos, de las comunidades y de las relaciones. Otra, otra característica de la modernidad líquida tiene que ver con esta cuestión de la velocidad de movimientos como principio estratificador. Y esto tiene que ver con la ruptura entre tiempo y espacio. O sea, la modernidad desde sus orígenes influyó en la relación entre tiempo y espacio, ¿sí? Hay una ruptura en la unión tradicional de tiempo y espacio, de tal modo que estos componentes se separan y se unen según los criterios de la necesidad racional, ¿sí? O sea, el tiempo se ha vuelto mucho más flexible, lo que lo que ha hecho que se convierta en un arma fundamental para conquistar el espacio. Va a decir Bauman lo siguiente: con la modernidad la velocidad de movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos ascendieron hasta llegar a ser el principal instrumento de poder y dominación. Y él plantea esta cuestión de la velocidad de movimientos como principio estratificador a partir de la diferencia entre estas instituciones, entre los estados-nación como una institución representante de la modernidad sólida, y el capital, este capital que es fluido, que es líquido, como representante de la modernidad líquida. Los estados nacionales eh, están atados, están fijos en un territorio, ¿sí? Este, eh, eh, y están atados a las consecuencias políticas y sociales del uso del poder en ese territorio. O sea, si los estados generan una política y esa política tiene consecuencias en el territorio, los estados son los que tienen que lidiar con esas consecuencias. No pueden retirarse, no pueden irse, ¿sí? No pueden este, eh, eh, fijarse en un territorio, aplicar determinadas políticas, obtener determinadas ganancias, por ejemplo, y luego irse y no ser responsables de lo que ha sucedido en ese lugar. Por el contrario, el capital sí puede hacerlo. El capital es móvil. Por definición rechaza el confinamiento territorial y por lo tanto rechaza la responsabilidad en cuanto a ese territorio, a las personas que habitan ese territorio. ¿Sí? Una empresa puede este, plantear un emprendimiento en determinado lugar,
puede desarrollar ese emprendimiento, puede contratar mano de obra, construir determinada edificación, modificar los fenómenos ligados con el ambiente, extraer materias primas o lo que fuera, obtener la ganancia suficiente y cuando ya no hay un margen de productividad considerado válido o ya no hay más que producir, se van. ¿Sí? Y las personas quedan allí, están desempleadas, los espacios físicos se destruyen y nadie se hace responsable de eso que queda. ¿Sí? En cambio, el capital sí, el Estado, perdón, sí, el Estado debe de algún modo responsabilizarse. Las principales técnicas del poder, va a decir Bauman, son la huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo del confinamiento territorial y de la responsabilidad. ¿Sí? Bauman ejemplifica esto con una idea que ya ha quedado medio lejana en el tiempo, pero que tiene que ver con estas guerras como la guerra del Golfo o las guerras que se dieron en Yugoslavia, en donde el capital lo que hace es derrumbar las barreras que impiden el ingreso, el movimiento. ¿Sí? Entonces, estas nuevas guerras ya no implican, dice Bauman, una conquista de un territorio. Las guerras de hoy se parecen a la promoción del libre comercio mundial por otros medios, o sea, se desata la guerra hasta que se liberan los espacios para que puedan ingresar estos elementos ligados a capital que es móvil, que fluctúa, bueno, etc. Otra consecuencia tiene que ver con el surgimiento de una sociedad pospanóptica. La imagen del panóptico es una imagen que nosotros podemos encontrar en la obra de Foucault. ¿Sí? El panóptico tenía que ver con una estructura arquitectónica originalmente diseñada para las cárceles, en donde nosotros nos encontrábamos con, con, con una torre central en donde estaban las personas que vigilaban y todo alrededor de esa torre una serie de celdas que eran en las que se podía ver todo lo que ocurría, que era donde estaban los presos, ¿sí? De tal modo que las personas que estaban en las celdas podían ser objeto de vigilancia constantemente y no sabían si en ese momento los estaban vigilando a ellos o no. ¿Sí? O sea, el poder de vigilar sin ser visto, en cierto modo. Y eso hacía, planteaba Foucault, que las personas internalizaran esa vigilancia. Si nosotros sumamos a esta idea la idea que hemos desarrollado anteriormente de que el poder se ha vuelto extraterritorial, eso implica que el poder ya no está atado a determinado espacio y por lo tanto este, los, las, la, este modelo panóptico es un modelo que se desarrolla sin la existencia de personas, de amos que estén presentes y que controlen y que vigilen lo que sucede. ¿Sí? Entonces, hay otras formas de vigilar, hay otras formas de disciplinamiento que son más intangibles, que son más difíciles de ver. ¿Sí? Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con que el poder se ejerce sin necesidad de la presencia física. ¿Sí? Y entonces por eso
Bauman plantea esta idea de que nosotros nos encontramos en una sociedad que sería una sociedad pospanóptica, en donde sí existen estos modelos de vigilancia, pero esta vigilancia ha sido internalizada por las personas. ¿Sí? Las personas se sienten vigiladas sin siquiera saber si hay o no alguien que vigile en esa torre central del panóptico. Una consecuencia de esto, de esta sociedad con amos ausentes, a los que no vemos y que no sabemos si están o no están, quiénes son, es la cuestión de el fin de la era del compromiso mutuo. La, la modernidad sólida estaba basada en la idea de compromiso. ¿Compromiso entre quiénes? Bueno, entre supervisores y supervisados, entre trabajo y capital, entre líderes y seguidores. Esta cuestión de que cuando las empresas se instalaban en determinado espacio, en determinado territorio, como lo hacían por un tiempo largo, eh, construían toda una serie de vínculos con la comunidad, ¿sí? Generaban una serie de espacios en donde se podía dar cierta relación, cierto compromiso entre trabajo y capital. Si piensen, por ejemplo, en las viejas empresas que, por ejemplo, construían las casas para los obreros o que generaban en las ciudades algún tipo de espacio de recreación como un centro deportivo, una cancha para que jueguen los trabajadores o una escuela para que vayan los hijos de los trabajadores o incluso un teatro. Bien, eso implicaba cierto compromiso, ¿sí? Cierto compromiso con la comunidad. En la modernidad líquida nosotros nos encontramos con vínculos que son débiles. Y eso está plasmado en esta cuestión de que no hay un compromiso con la comunidad particular, sino que hay algún tipo de compromiso general con la sociedad en conjunto, con ciertas ideas que son las consideradas válidas en ese momento histórico, como por ejemplo en torno a los problemas ambientales o a las problemáticas ligadas a algún tipo de enfermedad que puede generar malestar al conjunto de la población, pero no hay un vínculo específico entre la empresa y la comunidad en la que esa empresa se ubica. De hecho, lo que hacen estas empresas es aislarse de la comunidad, levantan muros altísimos, de tal modo que plantean la posibilidad de otros accesos a los tradicionales por donde va la gente del lugar. Entonces, ese vínculo, ese compromiso mutuo se ha perdido. Otra característica ligada a esta cuestión de la importancia de la posibilidad de movilidad que tienen las clases dominantes es el paso de una sociedad basada en la idea de sedentarismo a una sociedad que retorna, reconfigurándola, a la idea del nomadismo. ¿Sí? La modernidad sólida era una modernidad sedentaria, que hacía referencia a esta cuestión de la importancia del domicilio fijo. Entonces,
quiénes eran los ciudadanos, por ejemplo, en esta modernidad sólida? ¿Quiénes eran los que podían votar, los que podían trabajar, los que tenían un domicilio fijo, los que estaban en un lugar? Los otros, los que estaban al margen, eran los vagabundos, por ejemplo, eran los que no tenían un lugar fijo donde vivir. Entonces, en la modernidad sólida, el sedentarismo es una representación de lo que era ser ciudadano, formar parte de. Mientras que en la modernidad líquida ese sedentarismo se ha vuelto una carga pesada. Y lo que representa a las clases dominantes en la modernidad líquida es esta cuestión de poder movilizarse, de ir libre de determinados pesos y poder ir de un lugar a otro con las mochilas livianas. La existencia de esta clase dominante que es extraterritorial, que son ciudadanos del mundo, que viven en los hoteles, y que se trasladan con total libertad de un lugar a otro. Mientras que la clase dominada es aquella que, aunque necesite trasladarse, aunque quiera trasladarse, porque en el lugar donde vive hay conflictos o hay problemas ambientales o hay pobreza o hay falta de trabajo o lo que fuera, no pueden hacerlo. ¿Sí? Como por ejemplo el caso de los refugiados, ¿sí? Los refugiados estos que eh, se deben abandonar determinado territorio porque ha sucedido algo en ese territorio, porque hay guerra civil, porque hay algún tipo de problema ambiental y no consiguen que nadie los reciba, no pueden salir de ese territorio, se encuentran confinados en esos límites. Y finalmente, otra de las características que nosotros vamos a mencionar y que caracteriza a la modernidad líquida es la diferencia entre la modernidad sólida, caracterizada por las relaciones interpersonales basadas en el compromiso a largo plazo. Por ejemplo, pensemos en las ideas de matrimonio, por ejemplo, o en las ideas de la amistad que uno mantiene con determinadas personas por muchos, muchos años, el mejor amigo y cosas por el estilo. Este, y la diferencia entre cómo se dan los vínculos interpersonales en la modernidad líquida basados en lo que Bauman llama la lógica de las conexiones descartables. En, en, en la modernidad líquida, los vínculos entre las personas se dan a partir de las redes sociales, fundamentalmente, que aportan esta lógica de la posibilidad de estar conectado o no conectado. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre podemos plantear que en ese momento estamos ocupados, que estamos fuera de línea, que no podemos responder determinado llamado o determinado comentario de alguno de nuestros amigos o de las personas que están en nuestras redes. Incluso podemos salirnos de determinados grupos si consideramos que esas interconexiones ya no nos interesan. Y entonces la red siempre sugiere momentos de estar en contacto intercalados con periodos de libre merodeo. ¿Sí? Entonces eso hace que los vínculos sean vínculos más bien superfluos, de poco compromiso, descartables, que pueden ser reemplazados rápidamente unos por otros. ¿Sí? Esa es la lógica
que impera en la modernidad líquida.